Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Educación Profesional de Ingeniería UC, un espacio donde conversamos con profesores y expertos de la industria abordando distintos temas de ingeniería, tecnología, innovación, minería, construcción y mucho más. Hoy conversaremos sobre gestión de proyectos. En todas las áreas se desarrollan proyectos, pero muchas veces no alcanzan a tener buenos resultados. Incluso una encuesta de Project Management Institute del 2022 indicó que durante el 2021 el 11% de los proyectos fracasaron severamente en el cumplimiento de sus objetivos. Para hablar de este tema nos encontramos con el profesor Edgardo Gaete, profesor adjunto de Educación Profesional de Ingeniería UC y también es jefe de varios diplomados y cursos de nuestra Dirección de Educación Profesional. También es consultor de empresas públicas y privadas en gestión de proyectos, riesgos y finanzas. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos este día. Gracias a ti, Paulina, por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Qué bueno, nos alegra también tenerlo. Vamos a comenzar inmediatamente con las preguntas. La primera, ¿qué es en concreto la administración de proyectos y por qué es importante para las empresas y organizaciones? Quisiera partir por explicar primero qué es un proyecto, porque de ahí Perfecto. nace la gestión de proyectos. Un proyecto es un tipo de operaciones que realiza cualquier organización, distinta a los procesos que son frecuentemente repetitivos y que forman parte de los trabajos habituales de la organización. Los proyectos, en cambio, son esfuerzos temporales que nos someten a un trabajo distinto al habitual y que por ende requiere de una gestión distinta también a la gestión por procesos que se conoce tradicionalmente en las organizaciones. Esta gestión por proyectos se hace cargo de estos esfuerzos temporales y requiere, como toda gestión, de una serie de procesos de planificación, ejecución, monitoreo y control de los proyectos. En ese sentido, eso es la administración de proyectos. La planificación, la ejecución, el seguimiento, control de todos los proyectos que se desarrollen en una organización. ¿Por qué fracasan los proyectos? ¿Cuáles son los errores más frecuentes a veces que cometen los profesionales de proyectos y que muchas veces a veces no se dan cuenta que los están cometiendo? Sí. En la introducción mencionabas que el 12% de los proyectos fracasan de manera importante o severa en los proyectos según este pulso de la profesión del PMI. La verdad que este número es mayor cuando queremos medir que fracasaron por no cumplir un objetivo. Básicamente un proyecto fracasa porque no cumple con los objetivos para los cuales fue aprobado, que es agregarle valor a las organizaciones en un entorno de un presupuesto y un cronograma acotados. Un proyecto fracasa cuando no cumple con eso. Y las causas pueden ser de muy variada índole, puede ser por retrasos severos en el desarrollo del proyecto, incluso superando los objetivos de plazo que se le definieron al comienzo, un aumento sostenido en los costos por un proceso como el que estamos viviendo ahora de aumento de la inflación, por escalamiento de precios o por malas estimaciones iniciales de costos. Y eso hizo que el proyecto finalmente sobrepasara con creces los costos que estaban presupuestados. Y el otro fenómeno que ha ido ocurriendo con más frecuencia cada vez es uno que se conoce como scope creep o corrupción del alcance, que en el fondo es que el proyecto ha sufrido cambios severos al alcance durante el desarrollo del mismo. Pese a que tuvo un periodo preinversional donde se evaluó el proyecto, durante su ejecución sufre cambios importantes al alcance. Y ese fenómeno no está siendo bien controlado por los gerentes de proyectos o por los directores de proyectos y no están pudiendo negociar nuevos plazos o cambios al presupuesto original por el hecho de esta corrupción al alcance. Yo diría que esos son los fenómenos más recurrentes. ¿Qué fallas están ocurriendo en este minuto en los profesionales que trabajan en administración de proyectos? Yo diría que la primera es la falta de preparación. En muchas organizaciones se cree que una persona que técnicamente es muy competente en el
en los entregables del proyecto. Se entiende también que va a ser administrativamente una persona competente. Y eso no tiene por qué ser así. Muchas veces las organizaciones parten nombrando a la persona no adecuada o no capacitando en gestión de proyectos. En esta misma encuesta del PMI hace unos años atrás mencionaba que la probabilidad de éxito en los proyectos aumenta de manera significativa cuando se capacitan a los equipos, tanto en habilidades técnicas como en habilidades conductuales y en gestión y estrategia de las empresas. No está de más recordar que los proyectos se desarrollan para lograr objetivos estratégicos dentro de la organización. Ese es el fin de un proyecto. Por lo tanto, si nos desviamos y no tenemos éxito, no estamos cumpliendo con los objetivos de la organización. Entonces, capacitar, no confiarse, hacer buenas estimaciones, cumplir con un ciclo de vida en los proyectos pueden ser recomendaciones para las organizaciones y para los profesionales que participan en ellas. La literatura menciona que los proyectos, para que sean eficientes, tienen que tener un cuidado de los recursos, medio ambiente, relacionarse con las comunidades también, sí, para cumplir con los objetivos. No solo los proyectos, sino que los objetivos estratégicos de las organizaciones tienen que ser, bueno, asociados a la rentabilidad de sus grupos de interés, a la sostenibilidad de la empresa, y dentro de la sostenibilidad está la seguridad, el trato con las comunidades y el medio ambiente. Entonces, hoy día es normal encontrarse con proyectos que tienen como único objetivo eso, el relacionamiento comunitario y la gestión medioambiental. Pero también muchos proyectos contemplan todo eso dentro del alcance. O sea, cualquiera sea el proyecto, si se va a relacionar con las comunidades o con el medio ambiente, tiene que incorporar ese componente. Y esa es otra causa de falla. La permisología, por ejemplo, que es todo un tema hoy día en la gestión de proyectos. Los plazos de eso están llevando a que los proyectos se extiendan muchísimo, por falta de gestión de permisos, por ejemplo. Y ahí tienes un aspecto relevante también hoy en la gestión de proyectos. Cada vez son más estas iniciativas que están cayendo dentro del radar del sistema de impacto ambiental y requieren de un tratamiento previo antes de partir con la ejecución del proyecto. Perfecto. Y en ese mismo contexto, ¿cuáles son los pasos o fases para gestionar un proyecto? Bien, eso depende mucho del enfoque de desarrollo, del tamaño del proyecto, de la complejidad que éste tenga y del impacto que va a tener en la organización, en la estrategia, ¿no? Esas son tres variables importantes a la hora de elegir cuántas fases y qué fases debe tener un proyecto. Pero me voy a quedar con los proyectos predictivos, que son aquellos que son los más frecuentes, donde hay todo un esfuerzo previo por definir el proyecto adecuadamente antes de empezar a ejecutarlo. Y las fases de un proyecto se conocen, la suma de todas esas fases se conoce como el ciclo de vida de un proyecto. Y ahí podemos distinguir con distintos nombres en la literatura, claro, las etapas de perfil, prefactibilidad, factibilidad, que es un proceso de definición gradual del proyecto. Parte con el perfil, donde lo más importante es identificar la necesidad o el problema que buscamos resolver. Eso, aunque parezca extraño, es una de las causas frecuentes de falla. Un problema mal identificado te puede llevar a aplicar una buena solución, pero para el problema equivocado. Entonces, la primera parte del proyecto es configurar bien el problema. Después viene un estudio de prefactibilidad que busca desarrollar alternativas de solución. Esto basado en que se requiere disminuir el sesgo que hay. Muchas veces uno no tiene claro bien el problema que busca resolver y ya está corriendo a una solución. Bueno, eso se evita con que los equipos que están trabajando en la etapa preinversional, que son competentes en evaluación de proyectos, más que en gestión, busquen al menos 3 alternativas para resolver el mismo problema. Y ese es un estudio de prefactibilidad que termina con una propuesta de solución más conveniente. Y luego viene el estudio de factibilidad, donde se desarrolla la solución que hemos elegido de manera mucho más profunda para prepararla ya para una etapa de implementación. De ahí nacen conceptos que están asociados a la ingeniería, como ingeniería de perfil, ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle.
la idea fuerza es que en el ciclo de vida la definición del proyecto es gradual, y así lo tienen que entender todos en la organización, ¿no? No porque tengamos claro cuál es el problema que buscamos resolver, que es la etapa de perfil, significa que vayamos a tener clara la solución adecuada. Entonces eso va creciendo en el tiempo y van mejorando también las estimaciones de costo y las estimaciones de plazo. La falta de un ciclo de vida es también una de las causas más frecuentes de fracaso en los proyectos, porque pasamos de tener una idea o una necesidad a ejecutar la solución que nos parecía como más conveniente. Y eso no siempre resuelve el problema de manera adecuada. Profesor, ¿cómo los proyectos pueden superar el entorno que actualmente ya es cotidiano, que es complejo, que es volátil, que afecta al tema económico, político? ¿Cómo se puede superar eso? Sí, en este modelo de ciclo de vida, ¿verdad?, que parece tan largo, identificar una necesidad, alternativas de solución y desarrollar la solución para luego implementar el proyecto, hay que reconocer que hay un entorno que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es el famoso escenario VUCA. ¿Cómo superar eso? Bueno, con una capacidad de ajustarse al cambio, a las variables que van influyendo y que podrían afectar los objetivos del proyecto. Esos son los famosos riesgos. Una de las disciplinas que está dentro de la gestión de proyectos, sin duda, es la gestión de riesgo, que tiene que hacerse cargo de toda esta volatilidad e ir ajustando ya sea el alcance del proyecto, como también, y ha ocurrido frecuentemente, cambiamos el objetivo. Hacemos el objetivo menos ambicioso o más ambicioso en función de cuánto riesgo queramos tomar. Y por lo tanto el proyecto se va a ver afectado si hay un cambio en el objetivo. Ha ocurrido en el último periodo, durante la pandemia, que las organizaciones cambiaron los objetivos estratégicos. Y al cambiar el objetivo estratégico, varios proyectos que ya estaban en etapas avanzadas se abortaron. Y no porque estuvieran fracasados ni nada, sino que simplemente un requerimiento de orden superior, como es el objetivo de la organización, cambió. Empresas que querían internacionalizarse, por ejemplo, y estaban trabajando para ello, abortaron. Y junto con eso abortó un proyecto que estaba dentro del plazo, dentro del presupuesto, estaba cumpliendo con todo, pero el entorno hizo que el proyecto ya no continuara o por lo menos se suspendiese. También en este proceso de ciclo vida suele ocurrir en las empresas que la toma de decisiones de avanzar en un proyecto se retrasa significativamente. Tenemos un estudio de factibilidad que aprobó el proyecto, pero no están los recursos disponibles para hacerlo. Y pasa a veces hasta más de un año en que te aprueban el proyecto y te asignan los recursos para ejecutarlo. Y en ese año todo cambió. Pueden pasar muchas cosas. Entonces ahí es donde hay que hacer una revisión. Esto es particularmente complejo en el sector público, donde las reparticiones públicas van a obtener recursos primero ante el Ministerio de Desarrollo Social y después tienen que ir a la Dirección de Presupuesto. Entonces, en ese periodo, que es un periodo largo y que entra en la ley de presupuesto, dentro del periodo de la ley de presupuesto pueden ocurrir desviaciones importantes. En educación profesional tenemos varios programas, diplomados y cursos en esta área. ¿Cuál podría mencionar, comentarnos las principales herramientas para que las personas que nos están escuchando y son del área puedan enterarse y conocer de nuestros programas? Bien, nuestra oferta es muy variada en este mundo, en esta disciplina de la gestión de proyectos o project management. Yo diría que probablemente el más conocido de los programas es un diplomado de 168 horas que lleva por nombre Administración y Dirección de Proyectos, que estamos partiendo este mes, la versión número 77, o sea, ya tenemos más de 3.500 alumnos egresados de este programa en ya sus 25 años de existencia. Evidentemente el programa se ha ido ajustando a las nuevas tendencias, a los proyectos predictivos, híbridos, ágiles, que han venido apareciendo en estos últimos años. Ese programa está alineado con los principales estándares internacionales de gestión de proyectos, ¿no? Y eso es el más buscado. Tenemos otros que han nacido bajo ese modelo, pero son más específicos. Por ejemplo, un diplomado de gestión de proyectos de tecnología de información. Veíamos que
los proyectos de tanto de hardware como de software en el área de tecnologías de la información estaban ocupando herramientas distintas y ocurren en un entorno distinto, y además la cantidad de proyectos era muy grande. Así que decidimos crear una oferta especial para ese tipo de profesionales, donde vemos temas de evaluación de proyectos, gestión de proyectos Lean, gestión ágil, ciberseguridad, ciencias de datos. Son más específicos para el mundo de las tecnologías de información. También, para ser más específico, dentro del área de la gestión de proyectos, diseñamos un diplomado de planificación y control de costos, en donde se ven en manera general la gestión de costos a nivel organizacional, pero también en particular la gestión de costos en proyectos. Está más concentrado en el tema de ingeniería de costos. Otros son cursos que están en dos modalidades distintas, que pueden ser streaming, online o en vivo, como es un curso de estimación de costos y de evaluación de proyectos de inversión. Está relacionado con las competencias que se requieren en las etapas preinversionales, perfil, prefactibilidad, factibilidad. Los diplomados anteriores están más relacionados con la gestión del proyecto ya durante su ejecución, que son como dos mundos distintos: preparar el proyecto y evaluarlo, y después gestionarlo. Incluso cambia muchas veces de jefe de proyecto, cambia la disciplina. Entonces, este curso de evaluación de proyectos y de estimación de costos está relacionado con una rama de la ingeniería que se llama ingeniería de costos. Y ahí vemos técnicas para estimar los costos en estas distintas etapas del ciclo de vida, porque hay una cantidad de incertidumbre no menor al comienzo y poca información. Entonces, en la medida que vamos mejorando la información con este desarrollo de la ingeniería, también vamos mejorando la calidad de la estimación, la precisión, y con eso disminuye la incertidumbre hasta que ya llega el momento en que tenemos que tomar una decisión de ejecutarlo o no. Y hasta ahí llega la evaluación de proyectos. Luego viene más, se desarrolla con mayor fuerza la gestión de proyectos, que tiene que ver con, que ese es el diplomado, el primero que te conversaba, que es de gestión de alcance, gestión de costos, gestión de cronogramas, gestión de calidad en los proyectos, gestión de recursos, riesgos, contratos, todas las áreas más técnicas de la administración de proyectos. Otro programa que quisiera destacar también es el diplomado en excelencia en la gestión de proyectos, que es un programa que se orienta a implementar técnicas Lean o de reducción de desperdicios en la gestión de proyectos. Está orientado más al enfoque de estas metodologías Lean, que pueden ser perfectamente aplicables a proyectos de todo tipo. Ese es un programa. Otros son programas online a tu ritmo, en que cada profesional puede inscribirse y en un periodo de tiempo puede ir abordando las temáticas de cada curso. Ahí tenemos un curso de evaluación y gestión de proyectos de tecnología e información. Hay un curso de herramientas de planificación, seguimiento y control de proyectos como oferta. Y finalmente este año vamos a lanzar un nuevo formato que se llaman Bootcamp, que son programas intensivos, muy intensivos y muy prácticos además, para que las personas, a través de este curso de 24 horas, que es un bootcamp para aprende gestión de proyectos a través del empleo de Microsoft Project Professional, las personas se van a poder meter mucho más profundamente en herramientas prácticas. Es una verdadera suerte de inmersión en 3 jornadas de 8 horas cada una, separadas por un par de semanas, pero durante ese periodo mucha práctica, y de ahí a la transferencia al puesto de trabajo. Esa es la idea de ese tipo de programas que estamos implementando, que son intensivos para profesionales de la industria de la administración de proyectos. Pero este último también es para profesionales para todo tipo de público, o sea, sí, cualquiera puede introducirse en este yo diría tema. Que para aquellas personas que ya tienen cierta formación en la programación, seguimiento y control de proyectos, y que requieren el apoyo de una tecnología de información. Hoy día esa es una de las claves, tener en las organizaciones un sistema organizacional de dirección de proyectos. Vale decir, como sistema tiene que tener personas competentes en gestión de proyectos, tiene que tener procesos de administración, metodologías estandarizadas, y además tiene que tener tecnologías de información. Y ahí es donde me relaciono con este bootcamp, porque
se requiere profesionales competentes en la administración de tecnología. Ahí vamos a hablar del uso de Microsoft Project, cómo se inserta esa tecnología en los procesos de planificación, seguimiento y control, pero también veremos el uso con otras tecnologías de Microsoft que se complementan, SharePoint, Project Web Application, incluso demostraciones de cómo opera Power BI para administrar carteras de proyectos, porque ese es el otro gran problema. Cuando una organización tiene muchos proyectos, ¿cómo gestiona todo ese conjunto de proyectos sin perderse en el camino? Entonces ahí se requieren con mayor razón tecnologías de información. Perfecto. Todos estos programas los pueden encontrar en www.educacionprofesional.ing.uc.cl. Muchas gracias, profesor, por este tiempo, por explicarnos y aprender un poco más con administración de proyectos, dirección de proyectos. Muchas gracias, Paulina. A ustedes mucha suerte. Y los invitamos a todos quienes nos están escuchando a seguir las redes sociales de Educación Profesional de Ingeniería UC, donde van a encontrar invitaciones a actividades, webinars, noticias e información de interés que constantemente estamos ahí publicando. Muchas gracias a todos, gracias profesor nuevamente y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén bien. Gracias, Paulina, los esperamos. Chao, chao. Chao, chao.